En los siglos sucesivos a la caída del Imperio Romano de Occidente, el mundo pierde el antiguo orden propio y queda sumido en la incertidumbre. La fe religiosa se convierte en el único punto de estabilidad en este mundo tan inestable. Y a los seres humanos de la Edad Media solo les queda confiar en ella, en su búsqueda de consuelo y esperanza. Todo comienza en el año 303, cuando el emperador Constantino legaliza el ejercicio de la fe cristiana y continúa con Teodosio el Grande, que la declara religión de Estado. Es un proceso que a partir de entonces permite a la Iglesia adquirir un papel fundamental en la historia política y cultural europea. Esta gran transformación del Imperio Romano se produce en la famosa fecha del 313, con el llamado Edicto de Milán, que no es sino la confirmación de un edicto anterior, según el cual el cristianismo, tras haber sido parcialmente perseguido por las élites, por algunas élites del Imperio Romano, con Constantino se convierte en la religión del imperio, es decir, pasa a ser una religión legalizada. El cristianismo se extiende a todo el mundo conocido, y poco a poco hasta los reyes y las poblaciones bárbaras se convierten a él. Se mueve en una realidad en la que conviven lo visible y lo invisible, y lo sobrenatural irrumpe con mucha frecuencia en la vida cotidiana. La magia se basa en el principio de que hay una relación concreta entre las cosas que se ven y las que no se ven. Que las cosas que no se ven están animadas por fuerzas espirituales y que existe la posibilidad de entrar en contacto con estas fuerzas. Y actuando sobre estas fuerzas se puede modificar la realidad. La fe impregna profundamente esta época, en la que el ser humano es criatura de Dios. La vida cotidiana, las relaciones con los demás, el conocimiento del mundo, el sentido del tiempo, el significado de la muerte, todo se mide según parámetros divinos. En las zonas rurales se mantienen los rituales propiciatorios y las prácticas animistas, signos de la unión ancestral con la tierra. Resuenan los ecos de cultos paganos que la Iglesia no combate abiertamente, prefiere plasmarlos e incorporarlos a la propia doctrina. En el siglo XII nacen las universidades, que se convierten en nuevos puntos de referencia culturales. Son frecuentadas por religiosos, pero no solo se dedican al estudio de la teología. El derecho, la medicina y las ciencias adquieren un creciente espacio y aportan nuevas reflexiones sobre el ser humano. Un ser humano errabundo, el medieval, que viaja por la tierra consciente de lo efímero de su existencia, comparada con la vida eterna que le espera en el más allá.
En el largo milenio medieval, todo debería ser inmutable, mientras todo se transforma lentamente. En un mundo turbulento que no ofrece puntos de referencia seguros, la respuesta a las crecientes exigencias espirituales del ser humano se encuentran en las formas de vida ascética y monástica, que ya estaban presentes y extendidas en Oriente a finales del tercer siglo. Se renuncia al mundo para emprender un camino de perfección, eligiendo una vida eremítica e ingresando en una comunidad religiosa. En el instante en el que el cristianismo pasa a ser religión oficial, corre también el riesgo de convertirse en la religión de las élites. El monacato surge como exigencia de un cristianismo radical, es decir, de un cristianismo que no ha olvidado la espera del retorno del Señor, un cristianismo que no quiere dejarse manipular. Es un cristianismo que encuentra su lugar geográfico en zonas desérticas, pero sobre todo encuentra su zona espiritual en la radicalidad. Un cristianismo que corre el riesgo, como de hecho lo ha corrido, de convertirse en la religión oficial del imperio, más allá de sus aspectos positivos. Si la fuga solitaria hacia el desierto multiplica las formas espontáneas de experiencia de Dios, la opción monástica ciñe esas mismas aspiraciones a unas reglas muy concretas, obligándola a una rígida disciplina. Que nadie se arriesgue a dar o recibir cualquier cosa sin el permiso del abad. Ni piense que tenga nada propio, absolutamente nada, ni un libro, ni un cuaderno o una hoja de papel, ni mucho menos un lápiz, puesto que a los monjes ya no les permiten disponer libremente ni de su propio cuerpo, ni de su propia voluntad. Mientras los monjes buscan su vida elitista de perfeccionamiento y huida de las cosas terrenales, la Iglesia institucional se reafirma ya desde el siglo V como sujeto político fundamental y como presencia firme y estable en el panorama cambiante de la Edad Media. El ordenamiento de la Iglesia, calcado de las estructuras administrativas romanas, también se mantiene tras la caída del Imperio Romano. La figura de referencia para las comunidades de fieles es el obispo. El papel del obispo en los primeros siglos de la Edad Media implica algo más que ser el guía espiritual de la comunidad cristiana. Está dotado de poderes civiles y, más genéricamente, políticos. Desempeña el papel de defensor de la población romana a través de acciones diplomáticas con los representantes de los pueblos invasores y proporciona ayudas concretas gracias al patrimonio eclesiástico acumulado en las décadas anteriores, patrimonio que gestiona con la ayuda de clérigos y personal laico. La diócesis es una parte del pueblo de Dios, encomendada a los cuidados pastorales del obispo, ayudado a su vez por su presbiterio, de modo que, en adhesión al propio pastor y por medio del Evangelio y la Santísima Eucaristía, unida en el Espíritu Santo, constituye una iglesia peculiar, en la que está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Desde finales del siglo VI, la administración civil y la religiosa
establecen una intrincada relación mutua. La Iglesia, con sus representantes en el territorio, se convierte en opositor político y psicológico de otras formas de organización social. Gregorio VII es el Papa de la Reforma. Su Dictatus Papae del año 1075 pretende el retorno de la Iglesia a sus funciones de ejemplo y guía cristiana, y reafirma la superioridad del Sumo Pontífice por encima de las demás autoridades terrenales. En la ciudad, aparte del palacio episcopal, símbolo de la presencia del obispo en el territorio, surge la catedral, lugar sagrado dedicado a las ceremonias religiosas. La catedral es la revelación total. El hombre, encerrado en una clase social, en un oficio, desperdigado, agotado por el trabajo cotidiano y por la vida, encuentra allí su sentido de la unidad natural. Encuentra allí el equilibrio y la armonía. La muchedumbre reunida en las grandes celebraciones se siente a sí misma como una unidad viviente. Los fieles son la humanidad. La catedral es el mundo. Y el Espíritu de Dios llena durante un tiempo al hombre y a la creación. El feligrés se implica a través de una serie de sensaciones que impactan sus sentidos. La vista se detiene en el desarrollo de la ceremonia y las decoraciones pictóricas y ornamentales de las paredes. El olfato está estimulado por el olor a incienso. El oído se estremece por las palabras leídas y declamadas en latín, una lengua incomprensible para los fieles, pero también por la música y los cantos. Todas estas sensaciones se superponen y se entremezclan, ofreciendo al participante la posibilidad de entrar en contacto con la otra realidad de lo divino, y provocando en él un sentimiento de temor frente al misterio y la fascinación por un poderío que a duras penas logra intuir. En los siglos XI y XII, en plena experiencia municipal, la religión ya es un fenómeno de masas, ha calado en todas las tareas cotidianas y marca el ritmo de las actividades humanas. Hay multitud de ocasiones en las que los ciudadanos se reúnen para celebrar la pertenencia a una colectividad cuyo valor se reconoce, de la que cada cual forma parte y en la que se sienten orgullosos de vivir. Una religiosidad civil que se funde con el elemento sagrado, como en el culto hacia el santo patrón y la devoción por sus reliquias. O como en las procesiones, que tienen lugar durante todo el año y constituyen una verdadera estructura festiva en la ciudad. La transmisión de la cultura también se realiza a través de la óptica religiosa. Habrá que esperar a los últimos siglos de la Edad Media para la reafirmación de las escuelas laicas. En el siglo XII nacen las universidades, que se convierten en nuevos puntos de referencia culturales. Muy pronto cada universidad se hace famosa al destacar en una materia específica, como Salerno en medicina y París en teología y filosofía. En el renacimiento intelectual del siglo XII, Occidente muestra una renovada atención por las prácticas astrológicas, consideradas como una síntesis entre ciencia y magia, y también por la astronomía, que junto con la alquimia alcanza un gran auge en Europa gracias al contacto con la cultura árabe, a pesar de los recelos de las autoridades religiosas, que ven en ellas una peligrosa afinidad con la magia.
Intelectuales como el franciscano Ruggiero Bacone o el dominico Alberto Magno aparecen como eruditos sabedores de que la magia puede ser un instrumento de conocimiento de los misterios del cosmos. Se produce una revalorización de la magia como técnica al servicio de los objetivos prácticos del ser humano. Es una tendencia cultural que distingue entre la magia buena y natural, la que busca descubrir los secretos de la propia naturaleza, y la magia negra, ceremonial y demoníaca. Existen ciertas mujeres depravadas que se dirigen a Satanás y se dejan atrapar por engaños y seducciones diabólicas. Creen y aseguran cabalgar por la noche a lomos de ciertas bestias en pos de Diana, diosa de los paganos, y en compañía de otras mujeres. Afirman que atraviesan amplios territorios, amparadas por el silencio de la noche, obedecen sus órdenes y algunas noches el diablo las llama a su servicio. La bruja es la mujer que elabora pociones mágicas, filtros de amor o venenos, y que se transforma en otras cosas. Se puede convertir en ave nocturna, puede matar a niños, incluso provoca abortos. Esta es la imagen general de las brujas. Las brujas, cuando eran procesadas por la Inquisición, siempre estaban acusadas de haber matado a niños, de haber robado su manteca para elaborar ungüentos milagrosos, ungüentos mágicos, y también de tomar parte en fiestas nocturnas, diabólicas, lo que nosotros conocemos como aquelarres, y de fornicar con el demonio. Las estructuras mentales paganas persisten agazapadas bajo una adhesión superficial a la nueva religión, en la que la adoración de los santos y sus reliquias mantiene una ancestral relación con lo sagrado, lo arcano, lo desconocido. Los antiguos griegos y romanos creían efectivamente que mediante la posibilidad de entrar en contacto con los espíritus que dan vida al mundo y son invisibles, se entraba en contacto con un lenguaje singular, compuesto de palabras, signos, cantos, colores, sonidos, olores. O sea, el ritual mágico. A través de esto, los antiguos creían que realmente se podía modificar la realidad. Los judíos, los cristianos y los musulmanes no pueden creer en esto porque la realidad es voluntad de Dios. La realidad se ve en lo creado. Dios es el único dueño de la creación. Los hombres, aunque tengan la capacidad del conocimiento, no pueden doblegar la voluntad de Dios. Solo Dios gobierna los espíritus. Pero incluso el judaísmo y el islam tienen sus herejes. Y en el transcurso del siglo XII empiezan a circular rituales de origen judío o de origen musulmán que enseñan a dejarse guiar por los espíritus y a obtener lo que se desea dejándose llevar por los espíritus. Una práctica específica es la nigromancia, que consiste en la invocación a los demonios, un terreno extremadamente peligroso, en contacto con los poderes sobrenaturales. La palabra es un elemento fundamental del ritual mágico. También las oraciones, las bendiciones, los conjuros o los sortilegios, donde también entran en danza personajes de las Sagradas Escrituras. En cambio, los exorcismos ocupan un lugar aparte. Por una parte están codificados por la Iglesia y por otra están ligados a las tradiciones folclóricas. Se realizan para liberar a una persona de la posesión demoníaca. En el nombre y poder de nuestro Señor Jesucristo, sé erradicado de la Iglesia de Dios y de las almas redimidas por la preciada sangre del Cordero de Dios. A partir de ahora, no te atrevas, pérfida serpiente, a engañar al género humano, perseguir la Iglesia de Dios, ni agitar o cribar como el grano a los elegidos de Dios.
Te lo ordena el Altísimo al que tú, en tu inmensa soberbia, presumes de ser semejante. En el nombre y poder de nuestro Señor Jesucristo, te exorcizamos, espíritu inmundo, poder satánico, invasión del enemigo infernal, legión, reunión y secta diabólica. Que Dios se muestre y sus enemigos se alejarán, y que huyan de él aquellos que lo odian. A partir del siglo XIV, las autoridades eclesiásticas extienden sus recelos a todo lo que tenga que ver con la esfera de lo mágico. Se plantean nuevos problemas teológicos, como el del libre albedrío, allí donde el refinamiento de la astrología parece proponer una especie de determinismo cósmico al que el ser humano está sometido. Avanza la idea de que la magia tiene efectos reales y que todas sus diferentes prácticas están relacionadas con el diablo. A partir de mediados del siglo XIII, la Inquisición o el juicio del hombre sustituye al juicio de Dios. Y la Iglesia de aquella época está estrechamente ligada a la sociedad de aquella época. Hay una relación por la que la Iglesia también posee poderes civiles y sociales, y la sociedad de la época está muy unida a ella. Lo que para la Iglesia es una herejía, también puede ser un delito para la sociedad civil. En un camino medieval, entre caravanas de mercaderes, grupos de soldados a caballo y campesinos, es posible divisar una figura solitaria que se desplaza a pie, vestida con sencillos ropajes, con escasas pertenencias. Le mueve el sentimiento de penitencia y devoción, pero también el deseo de ver y descubrir el mundo. Así es en el fondo el hombre de la Edad Media, que entre la fe y el deseo de conocimiento se pone en camino para atravesar las grandes transformaciones de su época.